Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios fiel. Y hoy quiero cerrar esta serie que tiene que ver con el encontrarse con Jesús. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que en este caso se da cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo? Ahora, hay algo que este fin de semana predicaba en un lugar y quiero profundizar un poquito. Quiero mostrarte que una persona que se encuentra con Jesús es una persona que anhela también su regreso, anhela su venida, anhela el arrebatamiento. Una persona que se encuentra con Jesús anhela eso. ¿Por qué? Porque nosotros en esta tierra luchamos, batallamos para podernos encontrar un día con Él, para podernos topar un día con Él. Entonces, la idea de nuestro Dios es que tú y yo permanezcamos para que ese momento llegue. Y mira, nosotros en realidad vivimos en una temporada, en una generación donde hay mucha información bíblica, donde hay mucho contenido, donde tú y yo podemos alimentarnos, donde podemos escuchar. Pero aunque hay mucha información bíblica, hay poca transformación espiritual. En la mayoría de este mundo hay mucha información, pero hay poca transformación. Pero lo que Dios desea es que seamos transformados, seamos nosotros renovados. Mira, Jesús habló de un reino que sufre violencia, pero este reino no tiene que ver con la violencia física, no. Este reino tiene que ver con una violencia espiritual, donde nosotros como hijos de Dios arrebatemos las bendiciones. Porque hay mucha gente que yo he escuchado en diferentes lugares, en diferentes sitios, donde dicen: uy, no, yo no quisiera que todavía el Señor venga. Yo no quisiera que la iglesia todavía sea arrebatada porque no estoy preparado, porque no estoy preparada. Entonces, es a lo que empecé diciendo: aunque hay mucha información, hay poca transformación. Juan el Bautista, y ya vamos a leer, era esa voz en el desierto que despertó a una nación que estaba completamente dormida, que estaba completamente apagada. ¿Por qué? Porque en aquel entonces estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, estaban todos ellos, pero lo que hacían era vivir más en una religiosidad, porque ellos, aunque conocían mucho, no habían sido transformados. Su mente no había sido transformada, su mente no había sido renovada. Entonces, el Espíritu Santo está buscando esas voces proféticas que anuncien ese mensaje de amor, ese mensaje de compasión, pero también ese mensaje que se ha perdido hoy en día, el cual es decirle a la gente que Cristo está a la puerta. Ahora casi ya no escuchamos ese tipo de mensajes. Pero una persona que se encuentra con Jesús, que tiene un encuentro con Jesús, siempre estará ese fuego ferviente de poder anunciar, de poder declarar este mensaje también. Mateo capítulo 11, verso 12, mira lo que dice. Mateo capítulo 11, verso 12.
Mira lo que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Verso 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Juan el Bautista fue esa voz que clamó en el desierto. Mira, que trajo un despertar a través de esa palabra. Pero Juan el Bautista era aquel que preparó el camino. Por eso el reino de Dios, dice ahí la palabra, que sufre violencia y los violentos son los que la arrebatan. Pero mira, el reino no se toma con una emoción pasajera. El reino no se toma con nada de eso, sino el reino de Dios se toma con una determinación. Tú y yo tenemos que ser personas determinadas en el reino de Dios para poder tomar esa bendición. Por eso no podemos nosotros como iglesia dormir mientras el mundo está ardiendo. No podemos hacer eso. La iglesia de Cristo tiene que arder más de lo que este mundo está ardiendo. No podemos dormir. Si tú y yo hemos tenido un encuentro con Jesús, no podemos ser pasivos. Si tú y yo tuvimos un encuentro con Jesús, no podemos estar dormidos. Si tú y yo tuvimos un encuentro con Jesús, debemos estar ardiendo, ardiendo, ardiendo por dentro. No podemos nosotros vivir bajo emociones, pero sin determinación. Porque mira, la comodidad es un gran enemigo que tiene el avivamiento. El avivamiento jamás se va a dar en nuestras vidas si nosotros, en este caso, no nos despertamos. El avivamiento no se va a dar en nuestras vidas si nosotros no nos avivamos. Por eso la comodidad es el gran enemigo que tiene el avivamiento. Y sabes una cosa, la comodidad es lo que hoy abunda en las personas. Mientras más cómodos es para nosotros, mucho mejor. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, mira, nos vamos a incomodar. Vamos a incomodarnos. ¿Por qué? Porque queremos estar activos. Queremos estar en constante movimiento. Vamos a incomodarnos. Y esa incomodidad que tenemos, en la mayoría de veces va a ser de bendición para otras personas. Yo siempre digo que vale la pena incomodarse por servir a la gente. Vale la pena incomodarse porque otra persona venga a los pies de Cristo. Vale la pena incomodarse para predicar la palabra. Vale la pena incomodarse para servir. El servicio a veces se incomoda. Pero tú y yo tenemos que tener claro para qué fuimos llamados. Tú y yo tenemos que tener claro que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero la comodidad es el enemigo del avivamiento. Por eso tú y yo como iglesia estamos llamados a estar despiertos siempre. Estar despiertos. Nosotros vemos la parábola de las 10 vírgenes, aquellas vírgenes insensatas, aquellas vírgenes prudentes. Pero aquellas vírgenes insensatas se le había acabado el aceite. En otras palabras, esas vírgenes se habían apagado. Esas vírgenes no tenían aceite de reserva y el esposo podía llegar en cualquier momento. Pero las prudentes, ojo, la prudencia tiene que ver con la sabiduría. No hay una persona que diga soy sabio pero es imprudente. Toda persona sabia sabe manejar la prudencia. Por eso estas mujeres o estas vírgenes prudentes o vírgenes sabias, ellas sabían que iba a venir el esposo en cualquier momento. Sabían que por ahí se podían cabecear, pero tenían aceite de reserva para que sus lámparas no se apaguen. Por eso tú y yo
tenemos que tener en cuenta que debemos ser personas que utilicen la sabiduría. La sabiduría es poder aplicar el conocimiento adquirido. ¿De qué vale si tú y yo tenemos conocimiento pero no lo aplicamos con sabiduría? La sabiduría te hace sostener el milagro. La sabiduría te hace avanzar. La sabiduría. Por eso tú y yo debemos en el reino aplicar la sabiduría. El libro de Proverbios habla y nos enseña sobre adquirir inteligencia y sabiduría. Menciona dos cosas porque son algo totalmente diferente. No tiene que ver nada la inteligencia. Hay personas que pueden ser inteligentes pero no pueden ser sabias. Hay personas que quizás no tienen mucho conocimiento pero son sabias. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento adquirido, pero la sabiduría, poner en práctica aquel conocimiento que adquirí. Y somos llamados como iglesia a un despertar. A un despertar. Las vírgenes insensatas quisieron pedirle aceite a las que sí tenían. Pero el aceite que tú recibes a diario, el aceite que tú adquieres, eso es personal y eso no se comparte. Eso no se comparte, eso tiene que ver con la comunión y con la intimidad diaria. ¿De qué vale que yo te comparta mi aceite? Sí, te vas a ayudar, te va a motivar, te vas a llenar, pero mañana vas a estar otra vez vacío, porque el que tiene que llenarse eres tú. Somos nosotros, cada día delante de Dios, para cuando venga el esposo te haya encendido, te halle con la lámpara encendida. Por eso somos llamados como iglesia a estar despiertos. Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista el reino sufre violencia. Juan no fue un hombre común, Juan no fue un hombre cualquiera. Juan fue una alarma espiritual que rompió el silencio de 400 años. 400 años hubo silencio, hubo silencio, hubo silencio. Pero vino Juan y fue esa voz que empezó a clamar en medio del desierto, que empezó a preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue una alarma que se activó después de 400 años, donde no había profeta, donde no había voz de Dios, donde no hubo nada de eso. Él encendió el fuego del arrepentimiento, preparando al pueblo para que recibiera al Mesías. Dios hoy busca hombres y mujeres que incomoden también este sistema, que levanten esa voz en medio de tanto caos, que se atrevan a ser totalmente diferentes. Porque cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, somos diferentes. No somos iguales, somos diferentes. Somos distintos al mundo. Somos distintos. Mira, si una persona dice: hey, mire pastor, yo tengo un encuentro con Jesús, yo voy a ver su fruto y su obra. Yo voy a ver tu accionar, yo voy a ver tu proceder. Si tu proceder es como dice la palabra del Señor, entonces voy a decir: verdaderamente has tenido un encuentro con Jesús. Pero si tu proceder no es como dice la palabra, porque mira, perdóname lo que te voy a decir, pero esta palabra no es para tenerla ahí de adorno, que se empolve cada semana. No, esta palabra es para escudriñarla, pero es más para vivirla. Por eso la Biblia dice: sed hacedores de la palabra. Tu accionar me va a declarar a mí si tú estás teniendo un encuentro personal con Jesús a diario. Pero si tu accionar es totalmente diferente a lo que dice la Biblia, yo dentro de mí diré: está frito, está complicado. ¿Por qué? Porque todo. Alguien decía
una persona muy estudiosa o estos teólogos que todos los consejos, la manera de vivir en esta vida está en la palabra. Es más, un presidente de Centroamérica le preguntaron: ¿y de dónde sale tanto éxito en su país? Todo está en la palabra. Los reyes que hicieron lo correcto delante de Dios, ese es el ejemplo a seguir. Y él dice: todo está en la palabra. No hay de dónde sacar otra cosa. Un presidente que es admirado por muchos, aunque puede tener muchos errores también. Por eso Dios busca hoy hombres y mujeres que incomoden este sistema, que se atrevan a levantar una voz y que sean diferentes al resto. Mire, ¿qué es ser diferente al resto? La Biblia dice que Dios viene por una iglesia que es sin ¿qué? Sin manchas, sin arrugas. También dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es ser diferente? ¿Qué es ser una iglesia despierta? Que si antes a mí me gustaba, oye Johnny, te cuento que a Gerson yo lo vi allá, no sé, lo vi con una chica. Yo creo que le está poniendo los cachos a la esposa. Imagínese. ¿Qué usted puede pensar de mí? ¿Será que yo estoy siendo diferente al mundo? No, estoy siendo peor que el mundo, porque ahora tengo el conocimiento de la palabra y sigo cayendo en el mismo error. Soy peor. Entonces, el ser diferente es tratar de vivir lo más alineado a la palabra de Dios. Por eso el que pecaba, no peque más. El que fornicaba, no fornique más. El que chismorreaba, no chismosee más. El que mentía, no mienta más. Porque eso es ser diferente. Y aquel que tiene un encuentro con Jesús tiene un cambio. Tiene un cambio. Va a estar como aquellos pastores que un día se fueron a un retiro, donde empezaron a un encuentro, a un retiro donde empezaron ellos a confesarse todo allí. Y que yo le he comentado, y que el uno empieza a contar y a decir ciertos deslices que había tenido, incluso ya siendo pastor. Y empezaron a contar sus debilidades, lo que le afecta entre pastores. Uno había contado unas caídas que había tenido, otro contaba que su debilidad era sustraerse las cosas, y otro le contaba, y así todos. Y al último que le tocó, dice: bueno, mi debilidad es contar todo lo que escucho. Imagínese. Creo yo que la Biblia habla de que Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El reino avanza con gente apasionada. Por eso Romanos 13:11, una parte de este texto dice: ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Miren lo que dice el apóstol Pablo: ya es hora, ya es momento de despertarse del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Mire, yo quiero decirle que ahora está más cerca, la misma palabra que Pablo dice, ahora está más cerca de nosotros esa salvación que cuando creímos. Quizás usted creyó en Jesús cuando hace 5 años, hace 20 años, hace 10 años, 2 años, pues hoy está más cerca de su salvación que el día en que creyó. Porque Cristo está a la puerta. ¿Estás despierto espiritualmente, o en este caso estás dormido en tu comodidad? Solo tú tienes esa respuesta.
Nadie la tiene por ti. ¿Estás despierto espiritualmente o estás dormido en tu comodidad? Si estás despierto espiritualmente, sigue despierto, sigue conectándote con Dios. Pero si estás dormido, hoy quiero animarte para que puedas despertar, porque llega el momento donde el novio arrebatará su iglesia, esa iglesia que somos cada uno de nosotros, y Él viene a arrebatar a esa iglesia que esté despierta. Por eso el reino de Dios sufre violencia. Esto implica que el reino de Dios, como te dije, no se recibe pasivamente. El reino de Dios no se recibe sentado, se lo recibe de pie, o sea, de manera activa. Lucas 16:16 dice: desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Dios no desea cristianos tibios. Dios no desea cristianos que están con un pie adentro, otro pie afuera, y están como saltando la cuerda, adentro, afuera, aquí, allá. No hay cristianos tibios. Hay cristianos calientes o cristianos fríos. No hay tibio. La palabra del Señor habla en Apocalipsis 3:16: por cuanto eres tibio y no frío, dice, te vomitaré de mi boca. Él dice desde el versículo 15, 3, 15 y 16. Él menciona y dice: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El reino de Dios requiere una generación que tenga hambre por Dios. El reino de Dios requiere una generación que se levante temprano a orar. El reino de Dios requiere una generación que lea la palabra. El reino de Dios requiere una generación que se levante a predicar acerca de las buenas nuevas de salvación. Por eso, cuando tenemos un encuentro con Jesús, la iglesia se mantiene despierta. Dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una vez más, Jesús nos muestra que el reino de Dios no es para pasivos, sino para los que arrebatan. Mira, la palabra arrebatar viene del griego arpazo, con H y Z, arpazo, que significa tomar con fuerza sin soltar. Tomar con fuerza sin soltar. Esta palabra arrebatar. Entonces, cuando Jesús nos revela que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, quiere decir, si utilizáramos las palabras directas del original, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, aquellos que la toman con fuerza, aquellos que no la sueltan, ellos son los que la van a ganar. Ellos son los que van a obtener. Ellos son los que van a arrebatarla. Ellos, aquellos que no la sueltan, aquellos que la toman con fuerza. Por eso, aquellos que arrebatan el reino de los cielos no son aquellos violentos, como te decía al inicio, en la carne, porque no tiene nada que ver con esto, sino violentos en la fe, violentos en oración, violentos en propósito. Ellos son aquellos que arrebatan el reino de los cielos. Aquellos violentos espiritualmente. Una generación, como te decía, que ora con lágrimas, que predica sin vergüenza, que no se conforma solo con asistir a un servicio, sino con avanzar, con servir, con hablar las buenas nuevas. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquel texto que te leí anteriormente. Estás peleando por lo que Dios prometió. Estás peleando por lo que el Señor te prometió. Simplemente estás esperando que ocurra.
Estás esperando que pase, estás esperando que tu solución se mejore, estás esperando que Dios te responda, estás esperando recibir el milagro, estás esperando solamente desde una comodidad, o estás peleando por lo que Dios te prometió. Porque solo los violentos lo arrebatan. Así que hoy quiero animarte. Si tú estás esperando algo de parte de Dios, si la estás peleando, la estás luchando delante de Dios en la fe, en oración, en propósito, sigue así. Haz lo que tengas que hacer. Pero si no, entonces es tiempo que te actives. Porque solo los violentos son aquellos que arrebatan las bendiciones. Violentos en la fe. Esfuérzate, busca. Tampoco es que solo vas a orar. Señor, yo tengo fe y ya va a llegar el milagro, va a llegar la bendición. No. Todo va agarrado de la mano. Esfuérzate, pelea, lucha. Y dentro de ese esfuerzo, dentro de esa pelea, dentro de esa lucha, está salir a buscar, está salir. Y si es con la salud, el cuidarte y tantas cosas que tienen que ir agarradas de la mano. Por eso tu vida debe reflejar la pasión por el reino. No solo por una religión, sino la pasión por el reino. Hay mucha gente que tiene pasión por la religión, pero no por el reino. Y el evangelio no es religión, es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Tú tienes que ser esa voz que prepara el camino. Juan fue una voz, no fue un eco. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás siendo una voz en medio de esta generación o estás siendo un eco? ¿Qué estás haciendo? Dios quiere que seas la voz y no que seas un eco. Por eso, tú y yo tenemos que ser aquel Juan de esta generación que prepare el camino, que hable la palabra del Señor, que predique a tiempo y fuera de tiempo, que hable del mensaje de Jesucristo. El mundo no necesita tanto entretenimiento. El mundo necesita gente, hombres y mujeres que hablen un mensaje, pero un mensaje de poder. El mundo necesita mensajeros ungidos que clamen y que griten: Cristo viene pronto. Mira, iglesia, si se nos ha olvidado que Cristo viene, pues hoy Dios te recuerda que Él viene y que está pronto la iglesia a ser arrebatada. Él viene pronto, Él está cerca. Por eso tú y yo tenemos que estar preparados. Por eso tenemos que vivir en santidad. Por eso no tenemos que jugar con el evangelio. Por eso tenemos que hacer lo correcto delante de nuestro Dios. Porque la idea de nuestro Dios es que tú y yo gocemos de la patria celestial. Es que tú y yo disfrutemos del reino de los cielos. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad de nuestro Dios. Otra versión dice: enderezad las veredas. Es por eso que debe ser esa voz que prepara el camino. Pero también tu mensaje debe despertar a la iglesia y no debe más bien adormecerla. Mira, tú y yo no estamos para adormecer a la iglesia con nuestro mensaje, sino que estamos nosotros para activarla. Y está bien mostrar a ese Jesús de amor, de misericordia. Está bien que tu vida refleje ese amor y que demos la vida por las personas. Pero también debemos enseñarle a la gente que si quieren ver a Jesucristo, debe existir un cambio radical en sus vidas. Porque si no hay un cambio radical, no lo verán. Si no hay un cambio radical, al que verán será al otro, pero no a Jesús. Por eso, ¿eres una voz o eres un eco de esta cultura?
El evangelio se tiene que convertir en la opción más importante de nosotros. Porque si el evangelio no se convierte en esa opción tan importante en nosotros, la misión se va a terminar apagando. Y hay una misión que a ti y a mí nos fue encomendada un día, y esa misión fue de predicar el evangelio y de hacer discípulos. Esta generación, mira, el evangelio se ha vuelto una opción más entre muchas opciones que hay. La gente tiene un sinnúmero de opciones para escoger. Y el evangelio para muchos se ha vuelto una opción más entre muchas. Pero mira, nosotros no somos una opción. Tú tienes que preparar el camino, tienes que hablarle a las personas. Y aunque para muchos el evangelio sea una opción más, porque están los testigos de Jehová, están los católicos, están los mormones, están adventistas, los unitarios y tantas opciones, y ahí nos meten a nosotros. Pero tú, a través de tu vida, tú a través de tu testimonio, tú a través de tu palabra, tú tienes que mostrarle a la gente que tú y yo no somos una opción, o no le presentamos una opción. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Jesús no es una opción. No es una opción. Hay muchas opciones, pero Jesús no es una opción. Juan 14:6, Él mencionó que Él era el camino, la verdad y la vida. Por eso, cada joven, cada adulto, cada hombre, cada mujer, cada anciano debe ser una voz que clame en medio de esta generación. Porque donde el mundo grita ahora oscuridad, yo creo que si somos esa voz que clama en el medio del desierto, en medio de la oscuridad, sobre esa oscuridad puede amanecer la luz de Cristo. Sobre esa oscuridad puede amanecer nuestro Señor Jesucristo, sobre las vidas, sobre las personas. Segunda de Timoteo 4:2 dice: predica. Hay algo que le aconsejaba Pablo a Timoteo, y le decía: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando tienes un encuentro con Jesús, el hablar de la palabra se vuelve parte de ti donde quieras que vayas. Se vuelve parte de ti donde quiera que estés. Mira, hay una historia que yo la comenté este fin de semana. En 1941, un pastor escocés llamado John Harper viajaba en el Titanic. Él viajaba porque iba a predicar, lo habían invitado a predicar, y él se encontraba con su hija pequeña. Y él viajaba en el Titanic. Cuando el Titanic sufre aquel impacto que ya todos conocemos y ya hasta lloramos con las películas en varias ocasiones, ¿verdad? Resulta que este pastor escocés, John Harper, él empieza a correr por todos los pasillos del barco, donde más podía. Y él empezaba a gritar: mujeres, niños y los que no son salvos primero. Y él empezaba a recorrer pasillo por pasillo: mujeres, niños y los que no son salvos primero. Ahora, él se encuentra, ya después del tiempo que pasó, el barco se iba hundiendo, la gente buscaba salvarse. Él se encuentra en el agua flotando en medio del frío. Y al otro extremo estaba un hombre también que se encontraba ahí flotando, tratando de salvar su vida. Y este pastor, viéndolo ahí al otro extremo, le grita: hey, eres salvo. Y este hombre le dice: no. Entonces el pastor le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Mucho tiempo después,
Años más tarde, este hombre, el pastor escocés, cuando le grita eso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Poco a poco el agua lo fue cubriendo y él se ahogó. No se sabe qué pasó con su hija tampoco. No lo cuenta la historia. Pero años después, en una iglesia en Canadá, un hombre testificó y dijo: soy el último convertido de John Harper. Aquel que le gritaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, estaba testificando años más tarde. Y vemos nosotros la pasión por este hombre, de que estaba en su momento donde quizás él sabía que iba a morir, pero no dejó de predicar hasta el último momento de su vida, de hablar de Jesús hasta el último momento de su vida. Y es lo que tú y yo debemos pedirle al Señor. Yo le digo al Señor siempre: Señor, dame la oportunidad de poder hablar de Jesús hasta el último momento de mi vida, hasta el último suspiro, poder hablar de Jesús. Vemos la pasión de Él, de que predicó a tiempo y fuera de tiempo, en momentos buenos, pero también predicó en momentos malos. Y cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús y esa llama está encendida, no hay temporada en la cual tú y yo escojamos para predicar. En momentos buenos, malos, altos, bajos, de alegría, de tristeza, siempre habrá ese anhelo, ese deseo, ese fervor por servir a Dios predicando. Tú tienes que saber que si tú callas, que si tú haces silencio, estás apagando el fuego del evangelio. Si tú te callas, estás apagando el fuego del evangelio. Pero eso al final tú y Dios un día darán cuenta. Hoy quiero animarte para que vivas como si Cristo viniera hoy. Si Cristo viniera hoy, tu vida está completamente arreglada. Si Cristo viniera hoy, tu vida está sin manchas. Si Cristo viniera hoy, tu vida está sin arrugas. Si Cristo viniera hoy, tú partieras con Él en el arrebatamiento. O quizás tú dices: bueno, hay cosas que tengo que solucionar con mi familiar, con mi amigo, con mi vecino, con mi hermano. Hay que vivir como si Cristo arrebatara a su iglesia mañana. Mira, Elías, muchos decían: aquel es el Elías, si quieres recibirlo a él. Elías fue un hombre que marcó la diferencia, que confrontó a reyes. Juan fue alguien que confrontó la religión de ese entonces. Tú y yo, ¿qué es lo que vamos a confrontar hoy en día? Tú decides ser esa voz que clame ahora o que se apague. Pero recuerda que si haces silencio, el fuego del evangelio se está apagando. Tú y yo tenemos que ser esos Elías, tú y yo tenemos que ser ese Juan, que en este caso seamos llamados a restaurar corazones, seamos llamados a avivar las vidas, seamos personas que anuncien el regreso de ese Mesías. Malaquías 4, 5 y 6 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Grande y temible.
Estás dejando un legado espiritual para la próxima generación, si es que hay la próxima generación. Yo creo que esta generación será la última generación. Pero también creo en este último avivamiento que se está despertando en muchos lugares, pero que se puede despertar en tu vida, porque el avivamiento tiene que ver con uno mismo, con la disposición. Así que hoy quiero animarte para que tú puedas creer al Señor, para que tú puedas hacer un compromiso con Él, de decirle: Señor, yo no quiero hacer silencio, no quiero apagar el fuego del evangelio, yo quiero hablar de Jesús. Yo quiero ganar gente, yo quiero hacer discípulos, yo quiero ver tu mano. Aquella persona que vive con esa llama encendida, aquella persona que en este caso anhela estar conectado con Él, anhela tener un encuentro a diario con Él. No solo es una persona que va a estar preparada para cuando Cristo arrebate su iglesia, sino que el hecho de tener comunión con Él te va a hacer que experimentes grandes milagros, que hagas hazañas en Él, porque el tener comunión con Él permite que la unción venga, y cuando llega la unción, las puertas se abren, la bendición llega, los milagros se experimentan. Por eso hoy quiero animarte para que tú puedas comprometerte con Dios y tú puedas decirle: Señor, yo quiero irme contigo. Imagínate haber venido o haber luchado para poder estar en la iglesia, para poder servir, haber gastado en pasaje, haber gastado en gasolina tanto tiempo y quedarte aquí. La idea de Dios es que todos partamos, que todos partamos con Él. El anhelo es que en las nubes nos encontremos todos nosotros. Yo no sé si se podrá hacer de la mano, si se podrá abrazar. No sabemos cómo será esa experiencia. Pero imagínate encontrarnos en la nube y hacernos de la mano y decir: lo logramos. Luchamos tanto, pero valió la pena. Encontrarnos en los cielos. Y no sé si a la final eso es un debate, si vamos a tener o no vamos a tener memoria de lo que vimos aquí en la tierra, no lo sé. Pero al final, mientras esté en la tierra, me imagino, sueño poder abrazarnos y decir: valió la pena ser fiel al Señor. Valió la pena, porque allá no habrá lloro, allá no habrá lamento, allá no habrá tristeza, allá será todo perfecto, porque estaremos con nuestro Creador. Por eso vive como si mañana sucediera el arrebatamiento. Pero esto depende de cada uno de nosotros, no depende de nadie más. Recuerda que Él viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. La gracia ya nos ha sido entregada, pero esa gracia tú y yo tenemos que valorarla y cuidarla cada día y cultivarla, porque si no, no vamos a alcanzar nada. Ponte sobre tus pies.